Ok, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a escudriñar la palabra el día de hoy. Estos dos versículos contienen verdades muy fuertes, muy claras, muy importantes, a las cuales hacemos bien estar muy atentos el día de hoy. Y quisiera leer versos 12, 13, orar para que Dios nos dirija y después empezar a desarrollar el tema. ¿Les parece bien? Dice así Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, ayúdanos el día de hoy a exponer nuestras vidas, Señor, a tu palabra, y que tu palabra haga lo que solo ella puede hacer. Que parta, Señor, hasta lo profundo de nuestra vida y opere y haga y quebrante y divida, Señor, lo que tiene que ser quebrantado y dividido y cortado de nosotros el día de hoy, Señor. Haz tu obra, solo tú puedes hacer esta obra en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este versículo 12 aparece después de una sección importante del libro de Hebreos. No es que estamos estudiando este verso porque sea un verso famoso este domingo, sino que vamos estudiando cada versículo y cada capítulo de la Biblia cada domingo, ¿cierto? Y estudiamos todo el capítulo 1, 2, 3, 4, hasta el verso 11. Y ahora en el verso 12 nos encontramos con este verso que es sin duda un clásico, ¿no es así? Es un versículo súper famoso que si eres y tienes tiempo de cristiano, seguramente hasta lo has memorizado y lo conoces a la perfección. Algunos de ustedes hasta quizá en su iglesia pasada les tocó compartirlo, predicarlo en algún momento. Es un verso muy, muy hermoso que contiene una verdad muy poderosa y muy, muy fuerte, muy clara. Es interesante porque hasta este momento el autor de Hebreos, en la carta que escribe, ha estado hablando de un tema de una forma muy clara, de una forma muy fuerte, de una forma muy directa. El tema del reposo de Dios, ¿cierto? Cómo entrar en el reposo de Dios y cómo el reposo que Dios tiene va más allá de simplemente un lugar o un día de la semana. El reposo que Dios tiene está en Jesús, está en su obra, en el Calvario, en lo que Él hizo por nosotros, y en eso podemos tú y yo descansar de nuestras obras y disfrutar de lo que Él ha hecho por nosotros. Él dijo que todos los que estuviéramos cansados, cargados, que podríamos venir a Él y que hallaríamos descanso para nuestras almas. Solamente en Jesús está el descanso. Dios ofrece este descanso a todos los hombres, a los hijos de Dios. Y ha sido realmente glorioso observar a través de capítulos 3 y 4 este tema, como cuando tú y yo acompañamos con fe o acompañamos de fe la palabra recibida, eso produce en nosotros este descanso glorioso. Y hay una advertencia que en el versículo 11, en el 4:11, antes de entrar en el 4:12, el autor de Hebreos presenta diciendo: procuremos entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué ejemplo? El ejemplo de Israel. Israel es un ejemplo de personas del pueblo de Dios en un tiempo en el que, recibiendo la palabra de Dios, ellos endurecieron su corazón, no recibieron la palabra, no la creyeron y por lo tanto no pudieron tener el reposo y el descanso que Dios quería darles. Y es una advertencia, que no nos pase lo que le pasó a Israel. Esforcémonos por descansar, procuremos entrar en su reposo. Ahora, en el verso 12, parece que cambia drásticamente de tema. De repente, después de haber dicho, procuremos entrar en su reposo, no nos parezcamos a Israel, este ejemplo que vimos en los capítulos anteriores, de repente dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y escribe un verso hermoso, pero ¿qué tiene que ver con lo que hemos venido desarrollando en los capítulos 3 y 4 acerca del reposo de Dios? Bueno, permítanme proponer la idea de que el autor de Hebreos está consciente de que su mensaje ha sido sumamente contundente,
un argumento muy claro. Ha llegado seguramente al corazón de los que están leyendo esto. Y él sabe, o sea, está inspirado por Dios y está escribiendo estas cosas y dice, wow, esto ni yo lo vi venir, ¿no? O sea, Dios le está inspirando, le está escribiendo, él está usando las escrituras. Y así como nosotros fuimos confrontados, ¿alguien aquí ha sido confrontado y consolado y animado en los mensajes de las semanas pasadas sobre el descanso de Dios y atender con fe la palabra? Creo que Dios ha hecho una obra en todos nosotros y estoy seguro que el autor de Hebreos sabe lo fuerte, lo profundo, que sabe que incluso sus lectores podrían decir, ¿cómo supo que yo estoy batallando con descansar? ¿Cómo supo que yo estoy estresado con esto y que yo necesito entrar en el reposo que Dios tiene para mí, descansar de mis obras? O sea, ¿cómo lo supo? Bueno, el autor decide revelar cómo es que su argumento es tan claro y tan relevante al corazón y tan contundente. Y en el verso 12 dice, si esto te pegó, ¿sabes por qué es? Verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y todo lo que ya leímos. El fundamento bajo el que el autor ha desarrollado el tema del descanso y el reposo de Dios, el fundamento han sido las escrituras, ¿no es así? Ha citado lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, escrituras hebreas. Ha citado Salmos, Génesis, ha desarrollado conceptos e ideas del libro de Josué, ha mencionado a David. Su argumento no era un argumento personal, sino fundamentado directamente en las escrituras. Entonces, este autor, al conocer el trabajo de la palabra de Dios, al él saber lo que hace en la vida de aquellos que se exponen a ella, expresa en estos versos la razón por la que él sabe que esto les ha pegado. Porque la palabra de Dios, dice el texto, es viva y eficaz. Y vamos a empezar a desmenuzar un poco estos dos versos. Comienza con una descripción de la palabra. ¿Es qué? Viva, viva. Primero viva, después dice eficaz y ahorita vamos a hablar de la eficacia. Pero primero hablemos de la vida de la palabra. La palabra de Dios es viva y está viva. Y esta palabra de viva también la usa Pedro para describir a Jesús cuando le pregunta a Jesús, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta palabra viviente es la misma. Pedro dice, Jesús es el Hijo del Dios que está vivo. La misma palabra para hablar del Dios vivo es la que hace referencia a la palabra viva. Pero también Jesús dice de sí mismo en Juan capítulo 16, en Juan 6, verso 51, que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces Jesús se describe a sí mismo con esa misma vida. La palabra tiene vida, la misma vida que tiene Dios, la misma vida que tiene Jesús. Y tú y yo nos estamos relacionando con un libro que es el aliento mismo de Dios, está vivo. Hay una enseñanza gloriosa en este versículo de Charles Spurgeon que puedes encontrar en internet fácilmente, sobre Hebreos 4:12, Charles Spurgeon, y una sección de su predicación acerca de la vida de Dios, hablando de la vida de la palabra de Dios. Él dice lo siguiente, cito a Spurgeon: tomen cualquier otro libro excepto la Biblia y podrá haber alguna medida de eficacia en él, pero no hay esa vitalidad indescriptible que respira, que habla, que argumenta y conquista, que está presente en este sagrado volumen. Ningún otro escrito contiene una vida tan celestial que obre milagros e incluso imparta vida a su lector. Conmueve, se agita, vive, tiene comunión con hombres que viven como una palabra que vive. Salomón afirmó de ella, es la cita de Spurgeon, continúa diciendo, Salomón afirmó de ella, te guiará cuando andes, cuando duermas te guardará, hablará contigo cuando despiertes. ¿Acaso no has sabido nunca lo que eso significa? Bien, el libro ha luchado conmigo, el libro me ha azotado, el libro me ha consolado, el libro me ha sonreído, el libro me ha fruncido el ceño, el libro me ha tomado de la mano, el libro ha calentado mi corazón, el libro llora conmigo y canta conmigo y me susurra y me predica, traza mi camino y afirma mis salidas. Esto era la Biblia
en la vida de Spurgeon, y eso es la Biblia en la vida de todo aquel creyente que se acerca a ella, acompañando de fe lo que está leyendo. La Biblia puede dirigirte, la Biblia puede relacionarse contigo. ¿Nunca te ha pasado que estás leyendo la Biblia y como que empiezas a platicar con ella y es así como Dios realmente habla? Es su palabra, es un libro vivo, no son letras muertas, no es tinta en el papel, es vida. Está viva e imparte vida. He escuchado algunas veces a gente decir, me encanta escuchar a tal predicador porque le da vida a la Biblia. Y eso suena padre y entiendo lo que quiere decir, pero no creo que sea completamente preciso. Porque la Biblia no necesita que le den vida. Ella misma está viva e imparte vida. Y no es el predicador el que le da vida a la Biblia. Es la Biblia la que le da la vida al predicador. Así que cuando sientes que te está hablando y te conmueve, no es el predicador, es la palabra de Dios la que está hablando directamente a tu corazón. Está viva. ¿Y por cuánto tiempo vive? Dice Primera de Pedro 1:23. Dice la Biblia de sí misma que nosotros hemos sido renacidos no de simiente corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, ¿qué dice ahí? Que vive y permanece para siempre. O sea, la Biblia no muere. Como que el autor de Hebreos hace poco menos de 2000 años escribió, la palabra de Dios está viva, pero 100 años después, pues la palabra de Dios falleció, porque pues tú sabes, no puedes vivir más de 100 años, ¿no? No es así, la palabra de Dios está viva igual que hace poco menos de 2000 años y sigue siendo verdad y sus preceptos siguen haciendo una obra, no fallece. Dice en Pedro 1:24, al siguiente versículo después de lo que leímos, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios, verso 25 dice, permanece para siempre. Mientras nuestra vida se termina en este mundo, la palabra de Dios tiene una vigencia eterna, no tiene fecha de caducidad, es eterna. El hombre perece, su gloria con él, pero este libro permanece para siempre. Juan, capítulo 14, verso 21, palabras de Jesús. ¿Qué hacer con la Biblia? Juan 14, 21. ¿Qué hacer si la Biblia es un libro vivo? ¿Sabes qué? Si es un libro vivo, te puede hacer sentir el amor de Dios de una forma muy especial. Puede manifestar a Dios a tu vida. El que tiene, dice el texto, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mi palabra y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Y qué dice? Me manifestaré a él. ¿Quieres tener una manifestación del amor de Dios a tu vida? Lo que tienes que hacer es guardar su palabra. El que guarda su palabra muestra que le ama. Si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra. El que le ama guarda su palabra. Entonces, si tú quieres disfrutar de la vida que Dios tiene que darte y una relación viva con el Dios vivo, abre la palabra viva para que tu alma viva, para que tu espíritu viva. Sin duda alguna la Biblia es capaz de hacer esto. Guarda su palabra, cree su palabra, relaciónate con su palabra. Y cuando hablamos de guardar su palabra, no pienses, pues yo la tengo guardada en el buró de mi casa o en la guantera o en la cajuela. Ábrela, escudriñala. No solamente es viva. Primera característica, la palabra de Dios es viva, pero después dice eficaz, eficaz. La palabra eficaz es la palabra energes. Energes. ¿A qué te suena energes? Energía. Energía. Habla de algo activo, algo operante, algo que tiene poder, que está en función, que es capaz de actuar y de hacer cosas. No solamente está viva, sino que está activa y haciendo algo constantemente. La palabra de Dios es útil y hace cosas. En Isaías 55, versos 10 al 13, se nos describe la palabra de Dios. Dios mismo habla de su palabra diciendo: porque como desciende de los cielos la lluvia, así como cuando llueve y cae la nieve, y no regresa al cielo, sino que al caer la lluvia y la nieve, riegan la tierra y entonces la hace germinar y la hace producir
y eso da semilla al que siembra y da pan al que come, o sea, una obra completa desde que cae del cielo hasta alimentar a una persona, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será, ¿qué dice? Prosperada en aquello para lo que la envié. Mi palabra va a ser aquello para lo cual yo la envío. Está activa, hace algo y es prosperada por Dios para operar en la vida de la gente. Dios va a operar algo en tu corazón mientras tú te expongas a la Biblia. Luego en el verso 13 de ese mismo capítulo 55, dice que en lugar de la zarza hace crecer ciprés y en lugar de la ortiga hace crecer arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero es interesante lo de, en lugar de la zarza crecerá ciprés. Si tú tienes una zarza pequeña y plantas una zarza, ¿qué esperas tener con el paso del tiempo y el cuidado y que la lluvia caiga y la nieve y la germine y todo? ¿Qué esperas con el paso del tiempo? Después de una zarza chica, pues una zarza que va creciendo y se hace una zarzota. No esperas que haya un ciprés. De la misma manera, si tú tienes una ortiga y la pones ahí y esperas que pase el tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo más lógico que va a pasar? Esa ortiga se va a convertir en una ortigota. Pero aquí el texto dice, en lugar de la zarza crecerá ¿qué? Ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. O sea, es una naturaleza distinta, es otro tipo de árbol. ¿De qué me habla? La palabra de Dios transforma incluso la naturaleza más profunda de tu ser. Lo que dice es que yo siempre he sido así. Dios puede hacer una nueva naturaleza y hacer crecer un árbol, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es muy claro. Sí, es el Salmo 1, ¿va? No, yo luego cito mal y no, pastor, usted dijo, no es cierto. La Biblia produce una tremenda transformación de vida. ¿Alguien aquí ha sido transformado? Su naturaleza, sus afectos, sus emociones. ¿Han visto la operación de la palabra de Dios en sus corazones? ¿Sabes? Yo cuando empecé en Semilla a enseñar la palabra, como que el eslogan que yo quería que permaneciera era vidas transformadas. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra de Dios comenzó a hacer cuando yo me expuse a la enseñanza verso a verso. Y el único anhelo con el que comenzamos a enseñar la Biblia y el estudio bíblico fue que Dios transformara la vida de las personas que se exponían a ella. Y sabes que hemos sido testigos de mucha gente siendo transformada por simplemente la predicación de la palabra, que es viva y eficaz, empezando por la vida de mi familia, de mi esposa, en mi casa conmigo, con mis amigos, con gente cercana y no tan cercana. Hemos sido testigos, lo que solo la Biblia puede producir. La Biblia da vida a los muertos. El apóstol Juan registra en el capítulo 11 esta escena en donde Jesús viene a la tumba de Lázaro y llega. Marta le dice: Señor, si hubieras llegado antes, Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús se acerca a la tumba, llora porque le duele la muerte de su amigo, pero dice en el versículo 43 que Jesús alza su voz. Bueno, antes de eso, le dice a la gente que está ahí que remuevan la piedra, Quitan la piedra, aunque su hermana le dice: oye, ya tiene 4 días muerto, no quiere saber cómo va a oler eso. No importa, quiten la piedra. Quitan la piedra, y una vez que remueven la piedra, Jesús clama a gran voz en el verso 43, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el poder de su palabra eficaz produce en el verso 44 lo siguiente: el que había muerto, ¿qué dice? Salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Aquel que había muerto salió. Su palabra imparte vida a los muertos. Es el mismo caso de esta procesión fúnebre de la que leemos en Lucas 7, en donde se está llevando a un joven que había muerto, hijo de la viuda de Naín, en la ciudad de Naín. Y esta procesión funeraria Jesús la detiene, y en el 7:14 de Lucas dice el texto que acercándose a esta procesión tocó el féretro
y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Verso 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Le devolvió a su hijo a su madre. La palabra de Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y Jesús arruina funerales, ¿no? Lo hizo con Lázaro, lo hizo con esta procesión. Pero también en Lucas 8:54, Jesús toma a una niña que estaba muerta y le dice: muchacha, levántate. Y en el verso 55 de Lucas 8 dice que el espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Impresionante cómo la palabra de Dios trae vida a los muertos, ¿cierto? Es viva, es eficaz, imparte vida. Y hay un pasaje muy loco. No sé de qué otra manera describir ese pasaje en la Biblia. Es un pasaje muy loco. Ezequiel 37. ¿Me acompañas? La mano de Jehová vino sobre mí. Está hablando el profeta. Y dice que la mano de Dios viene sobre él y le llevó en el espíritu de Jehová y le puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Este hombre es llevado por Dios a un valle descrito con una gran cantidad de huesos completamente secos, completamente sin vida. Y me dijo, dice que Dios le dijo: hijo de hombre, una pregunta, ¿vivirán estos huesos? Él dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué significa eso? Pues yo no sé. Tú lo sabes, Dios, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ok, me dijo entonces: profetiza. Esto de profetizar es hablar de parte de Dios. Habla la palabra de Dios. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd, ¿qué cosa? Palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y les cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Eso es lo que Dios le dijo que dijera a los huesos. Entonces, verso 7, el profeta dice, profetizó como Dios le había mandado y hubo un ruido, dice, mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Movió algo que no tenía vida e hizo que se juntaran y se empezaron a formar esqueletos. ¿Qué escena? Por eso te digo que es un pasaje muy loco. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu, simplemente como cuerpos parados, pero sin vida. Y dice, me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos vientos y vivirán. ¿Qué hizo el profeta? Dice, profeticé como me habían mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es una imagen súper loca, ¿no es así? Pero había algo que Dios quería mostrar a través de esta visión, a través de esta historia. Verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Dios, la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eso es lo que ellos están pensando, ya no hay esperanza, estamos muertos. ¿Te has sentido así? ¿Has dicho esto alguna vez? Ya valió queso. Aquí quedó, no hay esperanza, se termina para mí, no hay más. ¿Te has sentido de esta manera? Bueno, ellos se sentían así y Dios habla a ellos por medio de esta visión y dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, traigo vida, imparto vida, pueblo mío, les hago subir de sus sepulturas y les traigo a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y les saque de sus sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y vivirán y les haré reposar sobre su tierra, les haré entrar en mi reposo. Y sabréis que yo Jehová, ¿qué dice? Que yo Jehová, ¿qué dice? Hablé y lo hice, dice Jehová. Dios habla y lo hace. Su palabra es viva y es efectiva y es eficaz y opera y produce algo.
Y si esto hizo en huesos secos, ¿no crees que puede hacer algo mucho mayor en tu vida y en la mía el día de hoy? ¿Te imaginas lo que puede hacer en tu vida? Lo que puede operar, lo que puede transformar. No hay otra cosa que salve el alma del hombre, que traiga vida a gente que está muerta espiritualmente, que convenza a los hombres de su condición, de su debilidad, de su pecado, de su miseria. Solo la palabra de Dios es eficaz. Por eso predicamos la Biblia verso a verso. Por eso confiamos plenamente en la Escritura y no traemos un mensaje motivacional o bonitas historias personales del pastor o alguna fábula con una linda moraleja y aprender de eso, sino la palabra de Dios al ser expuesta. Una obra espiritual sucede en este momento. Aun si tú vienes aquí sin fe, aun si tú vienes aquí simplemente como un espectador y alguien te trajo, el que tú estés expuesto a la palabra de Dios produce algo en tu vida aunque no lo quieras. Y no vuelve vacía y produce una obra en ti. Y a veces te expones y tienes tiempo aquí y tienes tiempo escuchando, pero no ves cambios. Aunque no los veas, Dios está haciendo algo en ti. Y la palabra es lo único que va a traer una transformación permanente. Y hace muchas cosas, tiene muchas funciones. Y podemos hacer toda una serie sobre lo que la palabra de Dios hace cuando es expuesta. Pero debes simplemente saber eso, que transforma, que da vida. Y exponerte a eso. Pero no solamente es viva y eficaz. ¿Qué dice Hebreos 4:12 a continuación? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante. Dice que toda espada de dos filos. Una espada de dos filos no es como el cuchillo que tienes en tu cocina, que solamente tiene filo de un lado, si no tienes como 15 años con el mismo cuchillo. Tiene solo filo de un lado y del otro lado realmente si lo tocas no pasa nada porque no está afilado. La Biblia es una espada con filo de ambos lados, muy afilado, más cortante, muy, muy afilado, que una espada que corta de ambos lados, al entrar, al salir, hace una obra. Cuando tú y yo estamos exponiéndonos a la palabra y viniendo a escuchar, realmente es que estamos exponiéndonos a que Dios tome la espada y atraviese nuestras vidas. No sé si te ha pasado que de repente estás escuchando la prédica y todo bien y dices, no, pues está muy bien, pero de repente toca puntos que dices, ¡ay, Dios mío! Como esta escena en donde muchas películas presentan duelos y a veces en un punto del duelo entre dos personas con una espada, de repente se hace un zoom a la cara de la persona y nada más ves como que se queda así. Y abren la escena y el cuate lo acaban de atravesar. Sí. Y a veces nos pasa esto, ¿no? Como que guárdame este fierrito. ¡Fum! Y de repente estás en la prédica y como que todo iba bien, ya habías esquivado varias. Pero de repente hubo una que ya de plano te atraviesa, entró y te hizo sangrar. Eso que la palabra produce es más cortante que una espada de dos filos. Y es precisa, como un bisturí de un cirujano que justo va a los puntos correctos y que se usa con cuidado. Dios es cuidadoso con aquello que tiene que abrir en tu vida y entrar y cortar dentro de ti y tratar. No son espadazos a lo menso. Dios no es un hacha que te ponen el dibujo a ver, pégale aquí. ¡Pah! ¡Oh! No, Dios no hace eso. Es muy precisa y corta el cáncer del pecado y corta el cáncer de la soberbia y de la arrogancia y de todo lo que hay dentro de tu vida que necesita salir de una vez por todas. La Biblia se encarga de hacer ese trabajo. Qué importante que tú y yo dejemos que la Biblia nos atraviese, nos corte, nos confronte. También Spurgeon en su predicación expresa sobre lo cortante de la Biblia. Dice, ¿acaso no hemos encontrado que la palabra de Dios es muy cortante, más cortante que toda espada de dos filos, de tal forma que nuestro corazón se ha desangrado internamente y hemos sido incapaces de resistir el golpe celestial? Yo confío que tanto ustedes como yo podamos seguir conociendo más y más acerca de su filo, hasta que nos haya matado por completo en lo concerniente a la vida de pecado. Así es la palabra de Dios, es la obra que la palabra de Dios
hace y puede hacer y quiere hacer y va a hacer, aunque no te guste la idea, aunque sientas que es muy intrusivo que alguien te abra y corte dentro de ti. Sí, es intrusivo, pero no hay otra opción. Cuando tú abres la Biblia, te va a partir, bro, y te va a cortar y va a ser una obra inevitable, imparable. Dios va a hacer algo y nada lo va a detener. Su palabra va a hacer algo y nada lo va a poder detener. Piénsalo 2 veces antes de volver a venir a escuchar la palabra. Antes de volver a leer tu Biblia en la mañana. ¿Realmente estás dispuesto a que Dios haga esa obra? Por más ligero que tú lo tomes, la palabra va a ser una obra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y continúa diciendo, y penetra hasta partir, dice, el alma y el espíritu. Y nadie sabe exactamente la diferencia entre el alma y el espíritu, y hay un chorro de posturas teológicas, psicológicas y demás sobre qué es el alma, sobre qué es el espíritu. Mira, como sea, la Biblia sabe exactamente dónde termina el alma y comienza el espíritu, y dónde termina el espíritu y comienza el alma, y va hasta lo profundo. Y lo que quiere ilustrar con esto el autor no está tratando de teologizar qué es el alma, qué es el espíritu, simplemente está ilustrando lo que hace la palabra. ¿Qué hace la palabra? Entra y cuidadosamente discierne, parte, penetra y parte el alma del espíritu. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice el verso 12? Las coyunturas y los tuétanos. Va hasta lo más profundo del ser, hasta el hombre interior, y empieza a dividirlo de manera perfecta. Esto es tu carne, esto es mi voluntad. Esto es lo que quiero para ti, esto es lo que tú crees que necesitas, pero no es así. Y entra a lo profundo y muestra eso. No solo eso, sino verso 12, discierne, ¿qué dice? Los pensamientos y hasta las intenciones. No solamente qué estás pensando, sino por qué estás pensando lo que estás pensando. Y de repente tú estás, según tú, escudriñando la Biblia, y cuando menos cuenta te das, ya la Biblia te está escudriñando más bien a ti, ¿no? Ya estás tú del otro lado de la plancha. Ya está la Biblia abriendo y cortando y mostrándote. ¿Has pensado esto? ¿Y te has sentido así? ¿Les ha pasado que estás escuchando algo y dices, eso es lo que estaba pensando, es lo que estaba pensando, es lo que estaba pensando? ¿Cómo sabe? Y no solo eso, sino te dicen, y eso lo pensamos por esto. Sí, es cierto. Yo siento eso y pienso eso y busco eso y esa es mi intención. Y creías que iba súper bien, tu devocional padrísimo, pero de repente te das cuenta que la intención por la cual estabas haciendo lo que estabas haciendo no era la correcta, y Dios te lo muestra. Y no te deja seguir tan cómodo por la vida sin mostrar realmente lo que hay en tu corazón. Eso es lo que la palabra de Dios hace, discierne tus pensamientos y tus intenciones. Y lo hace de tal manera que mira el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, tú vienes bien, dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es Dios. Y su palabra expone, y su palabra puede ir a lo más profundo y ver lo más profundo y escudriñar lo más profundo de tu ser. Y tú vienes a este lugar pensando que nadie sabe realmente lo que hay dentro de ti. Y puedes engañar a la gente que te rodea en esta mañana, a tu misma familia. Y te bañaste, y te perfumaste, y te vestiste, y te abrigaste, y te peinaste. Y viniste a este lugar poniendo una actitud y teniendo una careta, pero en realidad Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe esos pensamientos que hay en lo profundo y los discierne. Y no hay nada que esté oculto. La palabra de Dios expone a los ojos de Dios todas las cosas. Y no solo eso, sino que dice, están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día tú y yo vamos a dar cuentas de todo ese mugrero que traemos adentro, que ciertamente Dios quiere cortar y limpiar y cambiar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no nos dejamos. Es cierto, tenemos muchas cosas dentro de nosotros y aprendemos a esquivar los espadazos en la predicación o en el devocional o en el consejo de un amigo, y nos hablan y te vuelves súper capaz y puedes vivir así 1 año, 2, 5, 10,
miserablemente, engañándote a ti mismo, porque la palabra de Dios quiere sacar a la luz eso y quiere cortar eso de tu vida. Pero ¿sabes qué? No va a ser así por toda la eternidad. Un día vamos a dar cuentas delante de Dios y no hay nada oculto delante de Él, y lo que la palabra mostró, ahí se va a juzgar. Si no lo cortamos de nuestras vidas, habrá un precio que pagar. Por eso, si escuchas hoy su palabra quiere entrar, no te endurezcas, no te cierres, no lo esquives. Mejor deja que te rompa de una vez por todas, mejor deja que te parta de una vez por todas. Deja que haga la obra en tu corazón de una vez por todas. Deja que corte lo que tenga que cortar de una vez por todas. No sigas pensando que eres más vivo que la palabra de Dios. No sigas esquivando ni haciéndote pato con lo que Dios te está hablando, con aquello que Dios quiere cambiar en ti, porque un día vas a dar cuenta y vamos todos a dar cuenta. Y Dios hoy te está diciendo, déjame cortar eso. Déjame abrir, entrar, dividir, discernir y quitar lo que nos sirve de una vez por todas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que la palabra de hoy, si no es que ya muchos estamos así de, y cada domingo salimos de aquí así, ¿no? Y cada vez que abrimos la Biblia en nuestra casa, en nuestro devocional, Dios quiere hacer esto. Y dice, si eso es lo que va a pasar, mejor ya no la voy a abrir. La cierro y ya no me voy a exponer, pues para que no me duela. Es lo peor que puedes hacer, quedarte con tu vida como estás. Es cierto que Dios te ama tanto como eres, pero te ama demasiado para dejarte como eres. Dios te ama tal y como eres, no tengo duda, pero te ama demasiado para dejarte en esa condición. Él quiere cambiarlo todo por medio de su palabra. Conozcamos su filo, que nos mate cada vez más, que corte lo que nos está matando. Dejémosla entrar en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo vamos a invertir esta semana en conocer el filo de la palabra de Dios? Y otra cosa, ¿te sientes como muerto espiritualmente? ¿Sientes que no tienes gozo, que no tienes propósito, como que estás apagado? ¿Qué necesitas? Necesitas exponerte a la palabra viva que imparte vida. Deja que te transforme, deja que te avive, deja que haga su obra en tu vida. La palabra de Dios es viva y eficaz para hacer toda esta obra. Es cuestión de que nosotros dejemos que Dios nos atraviese y dejemos de estar esquivando lo que Dios quiere de una vez por todas penetrar, dividir, discernir y transformar. Dios, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por estos textos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque no nos dejas como estamos, porque no permites que sigamos adelante, avanzando y leyendo sin advertirnos sobre la importancia de permitirte cortar dentro de nuestros corazones, partir nuestra alma, nuestro espíritu, dividirla, discernir nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Gracias porque no nos permite seguir por la vida como si nada pasara. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a poder responder positivamente a este mensaje. Ayúdanos esta semana a conocer el filo de la Escritura. Y permítenos de una vez por todas dejar que cortes lo que hace mucho tiempo se debía de ir, Señor. Ese cáncer que quizá nos está carcomiendo por dentro, no permitas que crezca en nosotros, ni siquiera una raíz de amargura o algo por el estilo, que podamos cortar, Señor, con todo lo que no te glorifica. Haz tu obra, Señor, usa tu palabra día con día. Gracias porque ese legado lo hemos recibido y es lo que tú usas, Señor. Es lo que tú usas, Dios, para nuestra transformación. Da vida a los muertos, Señor. Transforma la vida de gente que ha vivido obstinadamente por años. Cambia los hábitos, renueva el entendimiento. Penetra hasta lo profundo, muestra nuestras intenciones, transforma nuestras almas, nuestro espíritu. Y queremos, Señor, exponernos a ella. Gracias por tu amor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.